Hola, bienvenido al tema 12, hoy veremos la historia de la República Árabe Unida. Contexto preliminar. Tras el triunfo del golpe de estado de Gamal Abdel Nasser contra el rey Faruqi, en 1952, se iniciaron una serie de proyectos y medidas proteccionistas, entre los que estaba la construcción de la presa de Asuán, que había sido acordada con financiación occidental, pero británicos y norteamericanos rechazaron apoyar al presidente Nasser. Esto motivaría la decisión de nacionalizar el Canal de Suez en 1956, como represalia, ante una actitud cada vez más hostil de las potencias occidentales. Con la decisión de nacionalizar el Canal de Suez, el 26 de julio de 1956, el clima de tensión desembocó con el paso de los meses, en la Guerra del Sinaí, también llamada Guerra o Crisis de Suez. La guerra, que enfrentó durante 9 días, desde el 29 de octubre al 7 de noviembre de 1956, a una coalición formada por Reino Unido, Francia e Israel contra Egipto, acabó con una victoria militar de la coalición. El conflicto se inició con la invasión previa de la coalición y la toma total de la península del Sinaí. Sin embargo, como medida extraordinaria el presidente Nasser decidió inutilizar el canal hundiendo unos 40 barcos mercantes. Ante esta situación, y en el contexto de un mundo bipolar, marco de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS no aprueban la actuación de la coalición, siendo llevado el asunto a la ONU. El organismo decidirá que las potencias extranjeras deben abandonar territorio egipcio, quedando libre la península. Además, con el tiempo no podrán evitar la nacionalización de dicho canal. Tras el éxito diplomático obtenido por el Rais egipcio en relación al episodio del Canal de Suez, en marzo de 1957, los israelíes evacuarán completamente la península del Sinaí y Egipto recuperará su integridad territorial y su honor nacional. En enero de 1957, el presidente norteamericano Eisenhower expuso en el Congreso la doctrina a desarrollar con respecto a los países árabes. La línea maestra de la misma será el ocupar el papel de poder e influencia que previamente tenían en la zona Reino Unido y Francia. Sin embargo, Nasser está plenamente decidido a no permitir que ninguna potencia imperialista, ya sea occidental o soviética, ocupe los territorios árabes y eso no solo se restringe a las fronteras egipcias. Nasser siente que debe aprovechar el triunfo moral obtenido frente a Reino Unido, Francia e Israel, y se erige como líder de una realidad geográfica que contempla pueblos con una misma cultura, lengua, religión y pasado común. Tras la crisis de Suez, el compromiso de Nasser con la revolución árabe en la década posterior pasará por 2 fases. La primera se conocerá como la del nacionalismo árabe, desde 1957 a 1961. Y la segunda, como fase del socialismo árabe, desde 1961 a 1967. Diversos autores destacan en este punto que la actitud de Estados Unidos con respecto al nacionalismo árabe fue desacertada, siendo en exceso simplista y asimilándola a la órbita de la Unión Soviética. El presidente Nasser comprendió que la actitud norteamericana era aislacionista hacia Egipto. La pretensión estadounidense era posicionar al rey Saud de Arabia como líder de la corriente anticolonialista. Por ello, los Estados Unidos se aproximaron con fuerza tanto a Arabia Saudí como Jordania, haciendo que ambas dinastías regías también se aproximaran. En este complejo tablero, la URSS apoyó claramente la causa nacionalista tanto siria como egipcia, hasta que se unieron en la RAU. A partir de ese momento, la URSS solo apoyaría a los partidos comunistas de ambas naciones. Por el lado sirio, desde su independencia, 17 de abril de 1946, sufrió una sucesión de golpes de Estado. De hecho, hasta 1954 los partidos de izquierda no cobraron un cierto protagonismo político. El presidente Kouadli llegaría al poder tras la expulsión de Chouchakli. Al constituirse un parlamento en Siria, tanto el Ba'ath como el Partido Comunista alcanzarían pleno protagonismo y desde ese momento, será una marcada línea política el intento de unión con Egipto. Conviene resaltar que Siria fue, posiblemente, la potencia árabe más perjudicada tras la guerra árabe-israelí de 1948. Por este motivo sufrirá un constante aislamiento político. Por otro lado, tras el Pacto de Bagdad, los países que rodean a Siria, Líbano y Jordania, apoyarán claramente a Occidente, aumentando así el aislamiento sirio. El nivel de radicalización de la izquierda siria irá en aumento, y su aproximación a la URSS es cada vez más clara, recibiendo ayuda económica, técnica y militar soviética. El panorama geopolítico no era muy halagüeño para Egipto y Siria, que se vieron paulatinamente más aislados.
De forma clara, el 3 de enero de 1957, el gobierno sirio pronuncia su total empeño por unirse con Egipto. De hecho, ante la amenazante presencia de fuerzas armadas estadounidenses en Turquía, el presidente sirio Kouadli solicitó apoyo a su homólogo egipcio. Nasser aceptó, principalmente, por no perder protagonismo y evitar así un apoyo directo de la URSS a Siria. El origen final de la unión entre sirios y egipcios tiene dos causas principales: las continuas presiones turcas y norteamericanas y el complot denunciado por las Fuerzas Armadas, que pretendía reponer en el poder a Chouchakli. Creación. Ante la presión de los países vecinos, apoyados por Estados Unidos, el 28 de enero de 1958, el presidente sirio Kouadli se traslada junto con su gobierno a El Cairo. La propuesta siria para el presidente Nasser es una unión entre ambos países bajo el liderazgo del propio Nasser. A los 3 días de la llegada de la comitiva, el 31 de enero de 1958 nacerá la República Árabe Unida. A pesar de que pudiera ser un mero trámite de cara a la opinión internacional, la unión de ambos países fue sometida a referéndum. El 21 de febrero de 1958 este referéndum se realizaría junto a un plebiscito simultáneo en Egipto. La consulta tenía dos preguntas. La formación de la RAU, que fue aprobada por el 100% de los votantes, 1.312.998, obteniendo solo 139 en contra. Gamal Abdel Nasser como presidente, que fue aprobado por el 100% de los votantes, obteniendo solo 190 en contra. La nueva República Árabe es una realidad y el entusiasmo de la población alcanza cotas inéditas. Siria se siente satisfecha a pesar de haber renunciado a su autonomía, con ello el gran Estado árabe del SXX parece ser un hecho. Como consecuencia de esta ola de entusiasmo, en marzo de ese mismo año, el Yemen dirigido por el imam Ahmed llegará a un acuerdo federal con la RAU, naciendo así los Estados Árabes Unidos. Existencia editar. En el mismo momento que nace la RAU, en el tablero regional los países se posicionan a su favor o contra la influencia o proximidad a los dos grandes bloques del momento, Estados Unidos y la URSS. Una consecuencia inmediata será la Unión Árabe, que será creada al unirse Irak y Jordania. Sus dirigentes, Hussein y Faisal, emparentados genealógicamente, son primos, decidirán unirse ante la amenaza antimonárquica que supone Nasser. Sin embargo, ese mismo verano, una sublevación militar puso fin a la monarquía en Bagdad, proclamándose la república y que reconoció a la RAU. Paradójicamente, Qasem, oficial artífice del fin de la monarquía, abandonará la Unión Árabe pero tampoco se unirá a la RAU. En este contexto, Nasser puso su mirada sobre otras potencias que pudieran ser influenciadas para unirse a la Gran Unión Árabe. A esperas de que Irak fuera decidiéndose, puso sus ojos sobre el Líbano. Este punto hizo que las potencias occidentales se pusieran a la defensiva ante lo que consideraban una gran amenaza y desmesurada expansión prosoviética. Por ello, fuerzas británicas desembarcarán en Amán y fuerzas norteamericanas en el Líbano. Las presiones que Nasser II recibía de la parte siria de su gobierno, para acelerar la entrada de Irak en la RAU, hizo que este influyera en un golpe de estado en Mosul, contra Qasem. Esta maniobra le granjeó un importante distanciamiento de la URSS y una pérdida de liderazgo e influencia en Irak difícilmente recuperables. Mientras que los problemas crecían en el entorno externo de la RAU, en la parte interna de la nueva república, comenzaban a surgir pugnas. La Asamblea Nacional creada se formaba por miembros de las dos cámaras, egipcia y siria, y el motor de dicha unión era Nasser y su partido, el Partido de la Unión Nacional. Aquí surgirá el principal problema y la gran contradicción que dinamitaría la RAU. En Egipto el poder estaba en manos de las Fuerzas Armadas y los civiles ejercían un papel secundario. En Siria, por el contrario, los civiles del partido Ba'ath ostentaban el poder. Colapso editar. En un principio, la URSS dio la bienvenida a la RAU. Por el contrario, el posible enlace con Irak ya no era de su agrado. De esa forma, sus apoyos externos menguaron notablemente, pero sería en la política interna donde empezaría a desvanecerse la RAU. Entre Egipto y Siria, como sucede entre otras naciones árabes, las diferencias lingüísticas, religiosas o culturales son inexistentes. Pero a pesar de ello, la intención de Nasser de perpetuarse en el poder, el miedo a la conspiración y la tendencia a formas totalitarias no eran bien vistos por el pueblo sirio. La persistencia de Nasser por introducir un amplio cambio social y económico en Siria se centró en cambiar la estructura política. Esto se vio materializado cuando promulgó los decretos de nacionalización en 1961, sin tener en cuenta la posición del ministro de Economía sirio.
A continuación, llegaría la centralización del gobierno de la RAU, en una tendencia cada vez más centralizadora. Este continuo esfuerzo por eliminar el regionalismo, acabaría por minar la paciencia siria. El 28 de septiembre de 1961, el ejército sirio se hizo con el poder y provocó la salida de Siria de la RAU. Período posterior editar. Como se señaló anteriormente, el fin de la RAU supuso el cambio de período del nacionalismo árabe al socialismo árabe. Tras 5 días, el 3 de octubre, el presidente egipcio se dirigirá a su pueblo en estos términos. 4. Hemos cometido muchos errores y tenemos el valor de reconocerlos. Hemos pactado con los reaccionarios y hemos bloqueado la Unión Popular, abriendo las puertas a la reacción imperialista antiárabe. Desde ese momento se trazaban las líneas del nuevo proyecto de república. La revolución social deberá erradicar todas las secuelas del antiguo régimen y deberá seguir su curso sin que nadie la pueda detener. Se formarán grupos de resistencia popular y se constituirá una Guardia Nacional de campesinos y obreros. Entre los puntos del nuevo programa político, se destacaba: rechazo a la dictadura del proletariado. Aceptación, como realidad viviente, del principio de lucha de clases. La paz entre ellas, sin embargo, era considerada elemento fundamental. Proclamación de una democracia sana, no de corte occidental, sino materializando las aspiraciones de las masas árabes. Con todo lo señalado, Egipto no aceptaría más la unión de ningún otro país, excepto si éste estaba totalmente limpio de reaccionarismo y feudalismo. A partir de aquí, la idea unionista desaparecerá para dejar paso a intentos de integración política más eficaces. De hecho, al caer Qaem en 1963 y subir al poder el partido Ba'ath, se llegaría a una unión federal entre